Buenas chicos, en esta partida hemos de ir por partes porque fue una partida en la que aprovechamos para probar varias cosas que teníamos por ahí y en la que sucedieron otras cuantas más. En primer lugar, yo pude probar a mis anchas la Crytek LMG, que ya sabéis hace poco he obtenido. Una réplica que me agencié hace muy poco, dado que siempre me ha gustado jugar de apoyo, pero todas las opciones que había tenido y probado no me habían acabado de molar. En este vídeo podré enseñaros cómo se comporta en combate y podréis sacar vuestras propias conclusiones, aunque más adelante seguramente hagamos una review para que la podáis ver de cerca y ver todas las cositas que tiene. Después también quisimos probar las Gladius de Secutor del mejor modo posible, obligándonos, Bit y yo, a usarlas dentro de edificación. Yo porque no tenía otro remedio, dado que iba con la de apoyo y no la puedo usar dentro de edificación. Y él, pues, como digo, obligándose para que dentro de edificación solo pudiéramos usar la secundaria, así seguro que le dábamos un uso completo o total. Así las pudimos ver en acción, también las vais a poder ver y también podéis sacar una opinión más sólida sobre ellas, aunque dentro de poco también tendréis su review en el canal. También podremos ver la GoPro 5 en pantalla grabando de la mano de Bit y lo que sucede al recibir bolazos. Y por último decir que en esta partida éramos 11 operadores de STRM, sabéis que en el equipo somos 15, siempre como máximo 15, todos activos, nos vamos renovando pero siempre hay 15 activos, pero rara vez se consigue juntar a todos, por el hecho de que somos 15 para poder conseguir siempre ir a partidas entre 7 u 8, dado que todo el mundo tiene trabajos, estudios y quehaceres personales. Así que la verdad que mola mucho ver el teamwork que se puede realizar cuando tienes a 10 compañeros de equipo todos con radio y organizados, y en este caso en 2 squads. Así que aquí os dejo con la partida. La estructura de la mansión es sencilla, 2 escaleras de entrada en costados opuestos para que cada equipo suba por una y choquen en el interior de primera planta. En esta partida era dominación, con 3 banderas que había que mantener de tu color de equipo para ganar, puestas en diferentes plantas de la mansión y jardines. Al ser 11 operadores hicimos 2 squads, Sierra de 6 hombres, uno de ellos con escudo, que actuaría de primera línea buscando el choque y trabar al enemigo, y Romeo de 5 hombres con una réplica de apoyo que se encargaría de flanqueos, fuego cruzado y tomar altura para suprimir al enemigo mientras Sierra lo entretiene. Muy buenas. Vale. Drake, tuyos. Fox. 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 Entra. Didi, nos vamos. Didi. Sierra, tened el escudo en cuenta en escalera. Jimmy. ¿Tenéis puerta? Paul, ahí, Fox, ponte en el marco de la puerta. En el marco. Paul, al frente, mira al frente. Jimmy, para allá. Cubre. Sube. En este punto es cuando conseguimos el primer propósito, que Sierra defienda la primera planta y evite que el enemigo entre en la mansión, mientras que Romeo sube a segunda y tercera planta y suprime al enemigo para evitar que éste se acerque a la edificación. Otra cosa importante es la disciplina de silencio. Si se puede evitar hacer ruido y hablar, tienes a favor el factor sorpresa y confusión de tu parte. Aquí. Rojos. Cuidado a tu derecha, Citro. ¿Dónde quedas? Entra a disparar.
La izquierda. Citro, avanza por el pasillo. Citro, avanza por el pasillo. Muerto pasa muerto, ¿vale? Pasa muerto, vale. Muerto. Citro, avanzad por el pasillo. Ya, está fuera del balcón, fuera del balcón. Roger. ¿Granada? Tenemos gente. Balcón, 1 minuto. A matar. A matar. Ve con funcionaria. Vale, paso, Vale. Está limpio. Algo malo de los roles VIP como médico, team leader, radio P es que no puedes exponerte ni entrar a los sitios primero, dado que de ti dependen funciones clave para el equipo, así que se ha de evitar entrar primero a los sitios por si acaso se entra en contacto. ¿Tienes todo? Sí, por allá abajo. O sea, estás en escaleras, ¿vale? Cambio. Ya no me acuerdo. 5 minutos. Te vienen corriendo de ahí del respawn. A ver, ¿me oyes? Viene. Una final. Tenemos problemas en la escalera de Caracol. Me voy a abrir por ahí. Aguanta ahí. Aquí tenemos gente. Hay 3, ¿eh? ¿Se puede pasar? ¡Granada! ¡Vale, muerto! Nueva ronda, intercambio de respawns, misma misión. Como os he dicho, Sierra va directo al choque con el enemigo, mientras Romeo intenta tomar una posición ventajosa. ¿Vale? ¿Por qué toque? ¡Voy por detrás! Igual. En caso de que Sierra esté estancado, Romeo siempre se encargará de dar apoyo y supresión para que Sierra avance hasta entablar combate con el enemigo. ¡Necesito Romeo! Avanza. Avanzar. Sí. Aquí Sierra, avanzar. Aquí Sierra, estamos parados en la escalera de Caracol. ¿Hasta ahí, Lamir? Aquí vemos una manera de escanear, entre comillas, una obertura. Es suprimiendo para evitar que el enemigo esté esperando verte para eliminarte. De ese modo te aseguras de que esté oculto y no quiera asomarse y los compañeros puedan entrar más fácilmente a la habitación. ¡Relámpago! Al fondo, ¡Granada!
Seguimos, subimos. De nuevo, disciplina de silencio para evitar ser espoteados. No han subido. Primera planta, segunda planta, vamos a cambiar bandera. Citro, dale. Roger. Si podéis, necesitamos supresión por la parte de las palmeras. Roger, me pongo a ello. Citro, me quedo haciendo supresión. Vale, perfecto. Ponlo por aquí. ¿También tenéis un Jimmy? Sí. Vale, Bit, me dispongo. Seguir, ¿qué hacéis parados? Seguir. Aquí Sierra, confirmo que tenemos contacto en la parte del comedor, en la parte del comedor. Árbitro, no te muevas, árbitro. No. Ahí. Aunque por momentos y sobre todo en entornos CQB parezca todo muy caótico y sin un orden aparente, hay que tener la mente muy fría y en calma, no caer en el estrés o nerviosismo, esto es bueno entrenarlo. Hay que tener la misión muy clara y una constante comunicación con el equipo para tener constancia de dónde están y poder hacerse una imagen mental de la ubicación de todos ellos y verlo todo un poco más claro. Siguiente juego, encontrar lingotes de oro y dinamita escondidos por toda la zona. Cada elemento tiene unos puntos, quien reúna más puntos gana. La pieza más valiosa está en el medio del jardín, el punto más expuesto del campo, mientras que los demás están por dentro de la mansión. Así que aquí montamos un trinomio de Fox con el escudo, yo con la LMG y Bit como corredor para intentar hacernos con la dinamita del jardín, que es lo que más puntuación tiene. Mientras el resto, como unidad única de 8 operadores, entra en la mansión a buscar el resto. Me muevo. Me muevo. Vale, voy, Escudo a la izquierda. Vale, los tengo. Corre, Bit. Cúbrele. Quédate, Fox, quédate. Vale. Bomb. Planted. Binomio, situación. Algo de vital importancia es la comunicación. Lo ideal es que entre squads cada X tiempo se haga un pequeño resumen de situación y estado para tener constancia de lo que pasa en el otro punto del campo. Ver si está todo correcto o tienen problemas y necesitan ayuda. Pero igual de importante es evitar la comunicación innecesaria y el spam por radio. Únicamente lo importante, y si puede ser que solo hablen los team leaders de cada squad, mejor. Vale, nuestro. Bitty Fox a la primera planta. ¡Buscad lingotes! ¡Buscad lingotes!
Es importante que durante las misiones como esta de búsqueda, solo unos pocos se encarguen de hacer dicha búsqueda o lo que haya que realizar, mientras el resto se sigue encargando de cubrir los frentes por donde se puede ser atacado y mantengan un perímetro seguro. Si todos se ponen a buscar, probablemente el enemigo os pille desprevenidos. ¿Dónde están los? ¿No hay nada por aquí? Qué raro que no haya nada aquí. Vale, están subiendo todos arriba. Mantente aquí. Otra vez más, disciplina de silencio. El ruido le da pistas al enemigo de dónde estamos o cuáles son nuestras intenciones. Evitar hablar o usar palabras clave son las mejores opciones, y sobre todo evitar el vamos, vamos o las cuentas atrás antes de entrar de 3, 2, 1, dado que funcionan tanto para vosotros como para el enemigo, para estar preparado y estar esperándoos. ¡Granada! Supresión al pasillo. Supresión al pasillo. Pasa, pasa, pasa. Uno menos. ¡Vale, muerto! ¡Granada! ¡Granada! Buscar. X entrando por la cocina. Compi. Vente por aquí, ¿qué quieres? ¿Te ayudo? Cuidado a la derecha. Va, 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 va. Cuidado, Contacto, 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 contacto. Vale, vale. Ah, no ha explotado. Cuidado la mano. Vamos a entrar todos, va. Lingotes, buscamos lingotes, está despejado esa falda. ¿Quién se lo lleva? Dame. Oye, vas solo. No sé si hay alguien abajo, ahí está el escudo. Planta. Necesito extracción. Corre. Vale. Baja por escaleras de caracol. Conmigo. Escaleras de caracol. ¿Escalera de caracol? Subo arriba y os cubro. Vale. Drake, mira el toque no. X subiendo a segunda planta. No vayas tú. No, no, no. Bueno, yo era el corredor. Da igual. Vale, ¿quién hay en la primera planta? Que venga, que me encuentre. Vale, me voy, ¿Ya está despejado arriba? Rajo. Aquí, ponte una polla aquí que lo fundes. X en posición, dando apoyo desde ventana. Los estoy suprimiendo desde su respawn. Ahora es el momento de limpiar el edificio entero y sacar todos los lingotes. Roger, acabar de limpiar toda la edificación.
Mirad también por los techos, venga, a ver si lo ponen. Sí. Buscar bien, buscar bien. Vamos ahí. No te lo puedo confirmar bien porque yo no he mirado todas las cajas. Mira, lingote, lingote, chicos, mira dónde está un lingote. ¿Vale? Chicos, ¿dónde había uno? Mirad arriba. ¿Pillo o no? Vale. Vale, acabamos de encontrar un lingote en la azotea. Va a Citro a bajarlo abajo. Aquí, Vita X, ¿me puedes cantar de nuevo la posición? Roger, Bit, búscame en mi posición, en segunda planta. Roger, voy para abajo. X. Estoy. Vale. Creo que llevamos ¿a todos? 4 o 5, no sé. Sí, yo he contado 3. ¿Y lo dinamita? Al principio, ya está. Al principio a los 2 minutos de jugar. Vente conmigo, Fox, tú, yo y Mike, al pasillo, abajo. Bajando escaleras, Mike. PTR. Dale, Bit, a Caracol, vamos a Caracol. Final de... Final de partida, final de partida. Finalmente la GoPro Hero 5. Han mejorado mucho cómo se adapta en los cambios de luminosidad. Al entrar a sitios oscuros fuerza más la ISO para que se vea más luminosidad donde otras GoPros anteriores se ve oscuro. También tiene una mejor estabilización, pero vamos al tema principal. Esta nueva GoPro la venden sin carcasa, afirmando que se puede ya sumergir y recibir golpes tal y como la sacas de la caja. Yo con mi GoPro Hero 4 y su carcasa he llegado a recibir bolazos en todas partes y no ha sucedido jamás nada. Y en cambio, cierto que es un poco casualidad también, pero el primer bolazo que recibe la Hero 5 y se rompe. Se rompe el filtro que tiene delante. Yo creo que mientras en las anteriores GoPros con carcasa el cristal de delante de la lente es un protector de golpes, en la 5 sirve únicamente de filtro y es mucho más frágil. No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿GoPro ha hecho bien sacando a la venta esta GoPro 5 sin carcasa o debería llevar una como todas sus antecesoras? Esto ha sido todo. Nombrar que jugar con la LMG de Crytek es una gozada. Y eso que en este campo no me dejaron usarla en ráfaga. Pero como ya habéis visto, su respuesta es tan sumamente buena que en semi, que por cierto, sí, tiene la opción en el selector de tiro en semi, algo que me flipa, pues en semi con batería de 11 voltios la respuesta da miedo. Pero por lo principal, por lo que me decidí por esta réplica de apoyo, es su peso. Pesa tan solo 4 kilos, y es una característica que para mí prima a la hora de jugar con un apoyo. Que la réplica pese poco, porque ya tuve otro apoyo, era una M249 de hierro y entre cargador lleno de bolas, mira, etcétera, se iba a los 9 kilos y jugar con ello se hacía muy pesado. ¿Qué me falta por comentar? Ah sí, las Gladius. Bueno, ya habéis visto que matan igual que cualquier otra réplica. Nosotros vimos una muy buena respuesta, fiabilidad, alcance y precisión, pero no es algo nuevo, muchas otras secundarias también funcionan hasta esa altura. Pero al menos pudimos ver que las Gladius no decepcionan, y si ya os molan estéticamente, que sepáis que el rendimiento es igual de encantador. Ya habéis visto que cuando se juega en equipo hay más compenetración, abarcas más territorio, pero sobre todo tienes más control sobre lo que sucede en el combate y tienes más alcance y velocidad de reacción. Con esto no os digo que busquéis un equipo donde jugar con mucha gente, pero sí os diré que el Airsoft es claramente un deporte de equipo y que entre varios siempre conseguiréis más que jugando solo, aparte de una mejor experiencia, mejores hazañas y mucho más diversión. Dadle a like si os ha gustado, comentad cualquier cosilla sobre la Crytek, las Gladius o la nueva GoPro 5 y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.